La infancia azteca, disciplina, maíz y miedo a los dioses. Imagina una sociedad donde el destino de un niño está escrito en su nacimiento. Donde cada paso de su vida, desde el baño al amanecer hasta las duras lecciones de sus padres, está diseñado para crear un guerrero o una madre fuerte, listos para servir al imperio. Pero, ¿qué pensarían si les dijera que, detrás de esa estricta disciplina, había un sistema educativo que buscaba algo más que obediencia? Hoy vamos a desvelar la infancia azteca, un viaje que va desde la cuna hasta el campo de batalla, y el secreto que se esconde detrás de la educación más rigurosa de su época. El nacimiento y los primeros años, un destino marcado. Para un niño mexica, la vida comenzaba con una ceremonia que marcaba su destino. Al nacer, el partero o partera le cortaba el cordón umbilical y se lo entregaba al padre, que lo enterraba en el campo de batalla, para los niños, o debajo del hogar, para las niñas. Este acto simbólico era una declaración: los niños estaban destinados a ser guerreros y las niñas, a ser el corazón del hogar. Los primeros años de vida de un niño mexica estaban llenos de amor y cuidado. La madre, con la ayuda de su familia, era la principal educadora. Les enseñaba a hablar, a respetar a los ancianos y a los dioses, y a entender su rol en el mundo. Pero, la disciplina no tardaba en llegar. Desde pequeños, a los niños se les acostumbraba a las tareas del hogar, como cargar leña o ayudar en el campo. No se les trataba como simples niños, se les trataba como futuros adultos, con responsabilidades. Y aquí entra en juego un elemento crucial: el maíz. El maíz no era solo el alimento base, era una fuerza vital, el regalo de los dioses, y los niños eran educados para respetarlo. Desde una edad temprana, a los niños se les daba una porción de tortillas para comer, pero la cantidad era controlada para enseñarles disciplina. Los padres no les daban más de lo necesario, y la idea era que aprendieran a valorar cada grano. Esto no era un acto de privación, sino una lección de humildad y agradecimiento. Pero, ¿la vida de un niño era solo disciplina y trabajo? ¿Acaso no había lugar para el juego y la diversión? ¿Cómo una sociedad tan estricta permitía que los niños conservaran su espíritu juguetón? Esa es la pregunta que vamos a explorar. La educación formal, de la casa a la escuela. A partir de los 7 años, la vida de un niño mexica cambiaba drásticamente. Dejaban la tutela de sus madres y entraban en un sistema educativo formal, uno de los más avanzados de su época. La escuela no era solo un lugar para aprender, era una institución que forjaba el carácter y el destino. Existían dos tipos de escuelas principales, el Telpochcali y el Calmecac. El Telpochcali, la casa de los jóvenes, estaba abierta para todos los niños, sin importar su clase social. Aquí, los jóvenes aprendían sobre la guerra, la agricultura y las artes. Su educación era práctica, diseñada para convertirlos en guerreros valientes y ciudadanos productivos. Se les enseñaba a manejar armas, a marchar y a resistir el dolor. También se les inculcaba un profundo sentido de pertenencia al Calpulli, la unidad social que los unía. El Calmecac, por otro lado, era la escuela de élite, reservada para los hijos de la nobleza y los guerreros destacados. Aquí, la educación era más intelectual y espiritual. Los jóvenes aprendían sobre astronomía, matemáticas, escritura, religión y el arte de gobernar. El objetivo era formarlos para ser sacerdotes, líderes militares y gobernantes. La disciplina en el Calmecac era aún más rigurosa, con ayunos y vigilias constantes para purificar el cuerpo y la mente. Es un hecho que te genera un poco de tristeza pensar que, a pesar de la educación universal, el destino de un niño ya estaba en gran medida predeterminado por su nacimiento. Los hijos de los Macehualtín no tenían el mismo acceso a las esferas de poder que los nobles, y el camino de la guerra era su principal, y a veces única, vía de ascenso. El miedo a los dioses, el lado oscuro de la crianza. La educación azteca no se limitaba a la escuela. El hogar también era un lugar de lecciones, y una de las más importantes era el miedo a los dioses. Los padres mexicas, de acuerdo a las crónicas, usaban métodos que hoy consideraríamos un tanto duros para disciplinar a sus hijos. Para ellos, no se trataba de castigo, sino de guiar. Si un niño se portaba mal, se le sometía a diversas formas de corrección. Los relatos nos hablan de padres que los obligaban a respirar el humo de chiles quemados o que los ataban y los dejaban a la intemperie. Estas prácticas tenían un propósito claro: enseñarle al niño que su destino no era solo su propia elección, sino que también dependía de la voluntad de los dioses.
La vida era un equilibrio cósmico, y cualquier falta de respeto o desobediencia podía desequilibrar el universo. El miedo a los dioses, a la ira de Huitzilopochtli o a la tristeza de Quetzalcóatl, era una herramienta pedagógica que buscaba infundir respeto y orden. Es aquí donde surge un sentimiento de injusticia. La crianza azteca, con toda su disciplina y su búsqueda de la excelencia, también tenía un lado que hoy nos cuesta entender. El castigo físico y psicológico era una parte aceptada de la educación, vista como una forma de forjar el carácter y de preparar a los jóvenes para un mundo lleno de desafíos. La moralidad no era una cuestión de elección personal, era una obligación cósmica, y el miedo era el motor que la impulsaba. Ahora lo entendemos todo. La infancia azteca no era una época de inocencia, sino una preparación constante para la adultez. La disciplina, el maíz y el miedo a los dioses no eran elementos separados, eran hilos de un mismo tejido que buscaba crear ciudadanos fuertes, leales y devotos. La pregunta que nos planteamos al inicio, sobre cómo una sociedad tan estricta permitía que los niños conservaran su espíritu juguetón, ahora tiene una respuesta clara. La vida azteca no era solo disciplina. También existían juegos, celebraciones y momentos de descanso. Los niños tenían juguetes, como figuras de barro y pelotas de caucho. Jugaban a la pelota, a las carreras y a juegos de azar. Los padres y los educadores entendían que el juego era una parte fundamental del aprendizaje y del desarrollo. Pero, incluso en el juego, había lecciones que aprender, trabajo en equipo, competitividad y respeto por las reglas. El secreto de la educación azteca no era la disciplina por la disciplina misma, sino la creencia profunda de que cada niño era un componente vital del imperio. Su educación, desde la cuna hasta la vida adulta, estaba diseñada para convertirlos en los guardianes de su cultura, los guerreros de su pueblo y los portadores del legado de sus antepasados. Un legado de fortaleza y sacrificio. La historia de la infancia azteca es un recordatorio de que la forma en que educamos a nuestros hijos es un reflejo de nuestra cultura y nuestros valores más profundos. Nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre la crianza y a ver el mundo a través de los ojos de una civilización que valoraba la disciplina, el respeto y la devoción por encima de todo. Los niños mexicas no eran solo los futuros ciudadanos, eran los futuros guerreros que mantendrían el sol en el cielo. Las futuras madres que darían vida a las nuevas generaciones y los futuros guardianes de un imperio que se levantaba sobre el sacrificio y la disciplina. ¿Qué otros aspectos de las civilizaciones antiguas crees que se entienden mal por no comprender su sistema de valores y creencias? Déjanos tus comentarios.